Hoy les voy a mostrar cómo se fabrica la llave más grande del mundo. Una herramienta de varios metros de largo que pesa cientos de kilos y puede girar tuercas diseñadas para máquinas gigantes y estructuras industriales. Una llave así de enorme es necesaria para montar y dar mantenimiento a uniones atornilladas gigantescas. Sin ella, ensamblar maquinaria pesada sería imposible. Hoy vamos a ver todo el proceso de fabricación. Desde una pieza maciza de acero cromo-molibdeno hasta la herramienta de precisión terminada, capaz de soportar cargas increíbles. Entro al territorio de la planta metalúrgica y de inmediato entiendo que aquí trabajan con cosas de escala gigantesca. Alrededor, el estruendo de las grúas pesadas, el olor del acero caliente y el golpeteo de los martillos que sientes en el pecho. Me recibe el maestro herrero, un hombre alto, sus manos cubiertas de cicatrices de proyectos anteriores. Sus ojos observan atentamente cada movimiento. Me muestra una pieza enorme, un bloque de acero cromo-molibdeno de más de 3 metros de largo, medio metro de grosor y varias toneladas de peso. Esta pieza masiva se convertirá en la base de la llave inglesa más grande del mundo. Por sí sola ya impresiona. Incluso a 1 metro de distancia sientes su peso, su escala y su fuerza potencial. El proceso comienza con el calentamiento. Colocan la pieza en un horno enorme, del tamaño de una habitación pequeña, y suben gradualmente la temperatura hasta 1200 grados Celsius. El metal se vuelve rojo, casi líquido, y cuando el herrero lo golpea con su martillo, se escucha un impacto sordo y profundo. El ritmo aquí es crucial. Demasiado rápido y el metal puede agrietarse. Demasiado lento y se enfría volviéndose duro. Hay que trabajar con precisión y el equipo de herreros lo sabe de memoria. Uno sostiene la pieza en su lugar, otro golpea con el martillo, un tercero controla la temperatura y la forma del metal. Cada movimiento está perfeccionado tras años de práctica y hasta el más mínimo error puede arruinar todo el trabajo. Cuando la pieza se vuelve maleable, comienza el moldeado grueso. Utilizan martillos enormes de varios cientos de kilogramos, controlados por grúas puente. Golpe tras golpe, el metal se estira y expande, tomando la forma de la futura llave. Ya se puede distinguir dónde irá el mango y dónde la abertura de trabajo para la tuerca. El proceso dura varios días, porque el metal se va enfriando gradualmente y hay que recalentarlo constantemente para evitar tensiones internas y grietas. Después viene el forjado de precisión. Los herreros trabajan con martillos más pequeños y estampas especiales. El orificio de trabajo se ajusta al tamaño exacto de la tuerca. El mango se estira hasta alcanzar la longitud y el grosor necesarios. Cada golpe cuenta. Incluso un desplazamiento de una fracción de milímetro puede arruinar la herramienta. La verificación es constante. Los maestros usan plantillas de más de 2 metros de largo, reglas para el grosor, escuadras para controlar la rectitud. El equipo funciona como un solo mecanismo. Uno da los golpes, otro controla la forma, un tercero vigila que el metal no se sobrecaliente. Luego viene el tratamiento térmico. La llave se calienta a 1000 grados, después se enfría bruscamente en enormes tinas de aceite. Esto hace que el metal sea duro y resistente, pero al mismo tiempo frágil. Por eso inmediatamente después se realiza el revenido, un calentamiento a varios cientos de grados y un enfriamiento gradual. Así el metal obtiene el equilibrio óptimo entre dureza y flexibilidad. Durante este proceso, el metal literalmente respira. Ves cómo cambia de color, de forma, y se prepara para soportar cargas increíbles. Fabricar una de estas llaves gigantes toma varias semanas, a veces hasta 3 o 4, dependiendo de la complejidad del pedido y el tamaño de la herramienta. La mayor parte del tiempo se va en calentar y dar forma inicial al metal.
trabajo que se hace por etapas, con calentamientos y enfriamientos repetidos para evitar grietas. Después del tratamiento térmico, viene el lijado y pulido. Los herreros usan grandes discos abrasivos y fresas para darle a la llave una superficie lisa y medidas exactas. Pulen el mango, ajustan la boca a la tuerca, revisan cada milímetro con plantillas. Impresiona cuánto tiempo dedican a detalles que a simple vista parecen insignificantes. Aquí lo importante no es solo la precisión, sino la secuencia de pasos. De eso depende la confiabilidad de la herramienta y la seguridad de quien la use. Una vez que la llave está lista, la llevan al banco de pruebas. La ajustan en pernos gigantes y observan en vivo cómo el metal reacciona ante cargas enormes. Los ingenieros controlan las deformaciones, miden flexiones y grietas, mientras yo estoy ahí parado, sin poder apartar la mirada de cómo un pedazo de metal se transforma en una herramienta potente y controlada. Aquí sientes la escala del trabajo industrial, desde la temperatura del horno hasta los golpes del martillo y la precisión del pulido. En la etapa final, los maestros aplican un recubrimiento protector para que el metal no sufra corrosión y pintan el mango con una pintura especial que facilita el trabajo. En esta última etapa de creación de la llave gigante, los maestros pasan a algo que parece simple desde afuera, pero que en realidad es una parte crucial del proceso: proteger el metal y preparar la herramienta para su uso. Después de semanas de forja, calentamiento, pulido y acabado, el metal todavía es vulnerable a factores externos. El aire, la humedad, incluso los restos de aceites de las manos pueden causar corrosión, y para una herramienta de esta escala, eso significaría riesgo de grietas, deformaciones y pérdida de precisión. Los maestros comienzan aplicando un recubrimiento protector especial sobre todo el cuerpo metálico de la llave. No es pintura común. Utilizan líquidos y barnices anticorrosivos especiales que penetran en los microporos del acero y forman una película protectora resistente. Trabajan con brochas y pulverizadores, asegurándose de que la capa sea uniforme en toda la superficie, incluyendo las partes internas del agujero de trabajo y las zonas de difícil acceso del mango. Si el recubrimiento queda desigual o hay espacios sin cubrir, en el futuro justo ahí puede comenzar la corrosión, y todo ese trabajo enorme estaría en riesgo. Después de aplicar la capa protectora, el mango de la herramienta se pinta con una pintura especial para facilitar el trabajo. No solo hace que la llave sea visualmente atractiva, la pintura está diseñada para mejorar el agarre, evitar que las manos se resbalen y proteger la superficie de rayones y suciedad durante el uso. Para llaves de este tamaño, se utiliza una pintura que resiste altas cargas mecánicas, cambios bruscos de temperatura y el contacto con grasas y aceites que se usan en las plantas industriales. Después de pintar, los trabajadores dejan que el recubrimiento se seque de forma natural y luego verifican su uniformidad. Este paso puede parecer decorativo a primera vista, pero en realidad es crítico. De su calidad depende la durabilidad de la llave, la seguridad al trabajarla y la precisión al girar tuercas gigantescas. Solo después de completar esta etapa, se puede considerar que la herramienta está completamente lista. Durante el recorrido, no dejaba de sorprenderme cómo el metal en manos de la gente se convierte en un objeto capaz de apretar tuercas de cientos de kilos y seguir siendo preciso y controlable. Si te interesa ver más de estos procesos, suscríbete al canal. Aquí muestro cómo se crean y reparan cosas enormes que no ves muy seguido ni siquiera en las grandes fábricas, y verlas en vivo es mucho más interesante que en una pantalla. Ya saben cómo me encanta meter la nariz
donde a la gente común no la dejan entrar ni con mucha plata. Hoy terminé en un lugar donde el aire está tan denso de vapor y ese olor particular del hierro al rojo vivo que parece que lo pudieras cortar con un cuchillo. Llegamos a una de las fábricas más grandes del mundo donde fabrican discos de freno. Este lugar ocupa un territorio que equivale aproximadamente a 500 canchas de fútbol. Aquí no vas a andar corriendo por gusto, así que nos movemos por las naves en unos carritos eléctricos especiales para ahorrar tiempo y no desgastar las suelas de los zapatos antes de que empiece la grabación. Todo comienza con lo que la mayoría llamaría simplemente un montón de chatarra. Es bastante irónico. Lo que más tarde detendrá tu auto a 120 km/h ahora parece una enorme pila de basura oxidada. Viejos radiadores de hierro fundido, algunas partes de carrocerías, vigas retorcidas y otras piezas de metal inútiles. Pero para esta fábrica, esto es un verdadero tesoro. Un enorme electroimán, suspendido de una grúa, levanta de golpe varias toneladas de este hierro y lo arroja con estruendo en la boca de un gigantesco horno de inducción. Se ve bastante escalofriante si te paras demasiado cerca. El horno zumba en una frecuencia tan baja que ese sonido no lo sientes con los oídos, sino en algún lugar profundo del pecho, como si tu corazón intentara sincronizarse con este pesado ritmo industrial. La temperatura dentro del horno sube hasta 1500 grados Celsius. Con ese calor insoportable, hasta el acero más resistente se convierte en una sustancia líquida que parece más una sopa hirviente y peligrosa que algo sólido y confiable. Cuando el horno se inclina para verter ese metal fundido, todo alrededor se ilumina con una luz naranja brillante que te hace querer cerrar los ojos. Aquí no hay belleza artificial, solo física pura y una cantidad increíble de calor. Cada porción de metal pasa por un análisis instantáneo. Los técnicos de laboratorio, con trajes especiales, toman una pequeña muestra, la enfrían y en cuestión de segundos determinan su composición química. Si el contenido de carbono o silicio se desvía de la norma aunque sea un 1%, todo ese lote enorme se envía de vuelta a fundición sin pensarlo dos veces. Aquí no perdonan errores, porque el precio de esa falla puede ser demasiado alto para el consumidor final. Luego, este fuego líquido se vierte en moldes. Aquí usan una tecnología interesante: fundición en arena. Podrías pensar que la arena es algo poco confiable, pero aquí está mezclada con resinas especiales y bajo presión enorme se vuelve dura como concreto. El metal llena los espacios vacíos dentro de este molde de arena, y es justo en ese momento cuando nace la pieza bruta del futuro disco. Todavía no se parece en nada a esa pieza brillante que estamos acostumbrados a ver en las tiendas de repuestos. Es más bien como una galleta grande, pesada y muy sucia de color negro. Después del vaciado, los discos tienen que enfriarse de forma natural. Este proceso lleva tiempo, a veces varias horas. Esto es crítico. Si intentas enfriarlos más rápido, por ejemplo, echándoles agua, el metal se vuelve demasiado frágil. Un disco así puede simplemente hacerse pedazos al primer pisotón fuerte del freno en alguna carretera bajo la lluvia. Cuando las piezas están apenas tibias y no al rojo vivo, van directo al taller de mecanizado. Aquí es donde empiezan a mandar los robots. Trabajan 24 horas al día, 7 días a la semana, sin pausas para almorzar ni quejas sobre su duro destino. Cada disco cae en las garras de un manipulador que lo coloca en una máquina de control numérico. Unas cuchillas especiales le sacan el exceso de metal con tanta facilidad como si no fuera hierro fundido duro, sino un pedazo de mantequilla fría.
En esta etapa reina una precisión fanática. Una desviación de 0,8 milímetros ya se considera un fracaso total. Ese disco nunca llegará al almacén, porque provocaría una vibración que en pocos meses destrozaría la suspensión del auto y obligaría al conductor a gastarse un dineral en reparaciones. Es fascinante ver cómo de una forma tosca y fea va surgiendo poco a poco una superficie perfectamente lisa, casi como un espejo. Después, en los discos se perforan orificios de ventilación y canales internos. Esto no se hace por estilo visual, como piensan algunos adolescentes. Es un sistema de refrigeración absolutamente vital. Durante un frenado intenso, el disco puede alcanzar temperaturas de hasta 700 grados Celsius. Si este calor no se disipa a tiempo, el metal empieza a perder sus propiedades de fricción y los frenos simplemente desaparecen en el peor momento posible. Así que estos agujeritos y canales son el resultado de largos cálculos de ingenieros, no simplemente alguna decisión de diseño para verse bonito. Después de eliminar toda la viruta sobrante, cada disco pasa por un balanceo dinámico. Es muy parecido a lo que hacen con las ruedas de tu auto en el taller de llantas, pero aquí el nivel de precisión es decenas de veces mayor. Un dispositivo especial hace girar el disco a velocidad altísima y detecta el más mínimo desbalance de masa. Si un lado resulta más pesado, aunque sea por 3 o 4 gramos, la máquina automáticamente perfora un pequeño hueco, casi invisible en el lugar exacto del borde, para igualar el peso. Ahora el disco está perfectamente balanceado y listo para funcionar a cualquier velocidad sin ruidos extraños ni vibraciones. Decidí preguntarle al jefe de tecnología cuántos de esos discos producen en un día completo de trabajo. Solo sonrió con cansancio y me dijo que hace tiempo dejaron de contarlos por unidades. Ahora, la contabilidad se lleva en miles de toneladas de producto terminado al mes. Solo piénsenlo, esta fábrica suministra piezas para casi la mitad de todo el mercado automotriz europeo. Eso significa que 1 de cada 2 autos que ven en las calles de su ciudad probablemente frena gracias a estos discos de metal fabricados aquí, en este taller ruidoso y caliente. Antes del empaque, los discos pasan por un proceso de aplicación de recubrimiento protector. Se pintan con una pintura especial resistente al calor o se cubren con una fina capa anticorrosiva a base de zinc. Esto se hace para que no se conviertan en un pedazo de metal oxidado durante el largo almacenamiento en bodega o el transporte en contenedor marítimo a través del océano. Por supuesto, después de los primeros kilómetros de conducción, esta pintura en la superficie de trabajo desaparecerá completamente por la fricción colosal de las pastillas, pero los bordes y las partes internas quedarán protegidos contra la sal y la suciedad del camino. La última etapa, y probablemente la más importante, es el control de calidad final. Y no se trata de una simple inspección visual por un trabajador cansado al final del turno. Aquí utilizan escáneres ultrasónicos y equipos de rayos X de última generación. Buscan defectos internos como burbujas de aire o microfisuras imposibles de detectar incluso con lupa. Aunque el disco se vea perfecto por fuera, si el rayo X detecta un hueco de 2 milímetros en lo profundo del metal, va directo a la trituradora. Aquí nadie escatima en seguridad, porque todos entienden perfectamente que de esta pieza depende directamente la vida del conductor y los pasajeros. Suscríbete y pronto emprenderemos juntos otro viaje fascinante. Muy profundo bajo tierra en Ohio, se esconde una máquina que sostiene el cielo de América. La prensa Mesta 50,
un monstruo de 36.000 toneladas que se hunde 10 pisos bajo tierra. Comprime metal con una fuerza de 50.000 toneladas, el peso de 10 torres Eiffel al mismo tiempo. Sin esta máquina, en Estados Unidos no habría F-35 ni Boeing 787. Cuando en 2009 apareció una grieta en la prensa, toda la aviación estadounidense contuvo la respiración. Hoy vamos a ver cómo el titanio al rojo vivo se transforma en alas de cazas bajo el golpe del puño de acero de la Guerra Fría. ¿Listos para mirar dentro del corazón de la capacidad aeronáutica americana? Si te pararas frente a la planta de Alcoa en Cleveland, Ohio, no verías nada especial. Un edificio industrial cualquiera, un muro gris de ladrillo, tuberías, camiones. Pero basta con bajar y entrarás en un mundo donde nace el verdadero poder. La prensa Mesta 50 no está sobre la tierra, está enterrada en ella. 30 metros bajo tierra, 10 pisos de concreto y acero. ¿Por qué tan profundo? Porque cuando 50.000 toneladas de fuerza golpean el metal, la Tierra tiembla en un radio de 1 kilómetro. Sin esos cimientos gigantescos, la prensa se hundiría en el suelo como un cuchillo en mantequilla. Esta máquina fue construida en 1955, en plena Guerra Fría. América y la Unión Soviética no solo competían en el espacio, competían por el cielo. Quien pudiera crear mejores aviones, dominaría el aire. Y para mejores aviones se necesitaban piezas imposibles de fabricar con métodos convencionales. Imagina una paleta de turbina de un motor de jet F-35. Esta pieza mide apenas 30 centímetros de largo, pero gira a 10.000 revoluciones por minuto a una temperatura de 1400 grados Celsius. Ninguna soldadura podría soportarlo. Se desintegraría en segundos. La paleta tiene que ser de una sola pieza, tallada de un bloque sólido de titanio o de una superaleación de níquel. Para eso existe el Mesta 50. No corta ni suelda, aplasta. Toma un trozo de titanio al rojo vivo de 2 kilos y lo transforma en la forma exacta de un ala o una paleta de un solo golpe. El proceso empieza con la preparación. El lingote de titanio se calienta en un horno especial, hasta 960 grados Celsius. A esa temperatura, el titanio se vuelve suave como plastilina, pero mantiene su increíble resistencia. El metal brilla con un rojo intenso, casi blanco. Mirarlo sin gafas especiales es imposible. Cuando la temperatura alcanza el punto necesario, el brazo robótico saca el lingote al rojo vivo y en cuestión de segundos lo traslada a la prensa. El tiempo es crítico. Si el titanio se enfría, aunque sea 50 grados, se volverá demasiado duro y la prensa no podrá deformarlo. El lingote se coloca en la matriz inferior, un enorme molde de acero que replica los contornos de la pieza final. Desde arriba, desciende la matriz superior de 150 toneladas. Y entonces ocurre el impacto. 50.000 toneladas de fuerza se desploman sobre el titanio incandescente. Para que te hagas una idea, es como si sobre tu mesa colocaran simultáneamente 150 aviones de pasajeros. Los cilindros hidráulicos de 2,5 metros de diámetro generan una presión de 350 megapascales, 3.500 veces la presión atmosférica. Bajo esta presión brutal, el titanio se comporta de forma extraña. No se rompe ni se agrieta. Fluye. Los átomos del metal se desplazan, se deslizan unos sobre otros, llenando cada rincón microscópico del molde. En 3 segundos, un lingote sin forma se convierte en una copia perfecta de un larguero de ala o una pala de turbina. Toda la planta tiembla con el impacto. Además, la vibración se siente a cientos de metros de distancia, como un pequeño terremoto.
Los trabajadores que operan cerca de la prensa usan auriculares especiales porque el sonido del golpe alcanza los 130 decibeles, más fuerte que el despegue de un avión a reacción. Pero lo más impresionante es la precisión. A pesar de la fuerza brutal, la prensa controla la forma con una exactitud de medio milímetro. Sensores láser rastrean cada movimiento de la matriz. La hidráulica ajusta la presión miles de veces por segundo. Si algo sale mal, una pieza que vale 300.000 euros se convierte en chatarra. La Mesta 50 fabrica piezas para todos los principales aviones estadounidenses: el F-35, Lightning II, el F-22 Raptor, el Boeing 787 Dreamliner, motores para helicópteros Apache. Todos llevan piezas nacidas bajo el golpe de esta prensa. Cada mes pasan por ella más de 2.000 toneladas de titanio y superaleaciones de níquel. Y entonces ocurrió el desastre. En 2009, durante uno de los golpes rutinarios, los ingenieros escucharon un sonido extraño. El metal se había agrietado. Detuvieron la prensa de inmediato y el panorama era aterrador. En la viga principal de soporte había aparecido una grieta de 1,20 m de largo. Para la industria aeronáutica estadounidense fue un golpe durísimo. La Mesta 50 es la única prensa de esa potencia en todo el país. Sin ella, la producción del F-35 se detuvo. Boeing no podía fabricar piezas para el Dreamliner, los pedidos militares quedaron en el aire. Cada día parada costaba millones de dólares. Comenzó una reparación desesperada. El problema es que una viga de 2.000 toneladas no se puede simplemente quitar y reemplazar. Está montada en la estructura a 30 metros de profundidad, rodeada por docenas de otros sistemas. Los ingenieros planearon repararla en el lugar. Un equipo especial de soldadores trabajó las 24 horas durante 4 meses. Utilizaron la tecnología más avanzada: soldadura por electroescoria en atmósfera inerte. Soldaron la grieta capa por capa, cada una de 3 milímetros de espesor. Después de cada capa, el metal se sometió a tratamiento térmico para liberar las tensiones internas. En total, se aplicaron 760 capas de cordón de soldadura. Paralelamente, se fabricó una viga de respaldo, por si acaso la reparación fallaba. La hicieron en otra fábrica, usando la grúa más grande de América, con capacidad de 4.000 toneladas. El costo de la viga de respaldo, 18 millones de dólares. Y el costo de suscribirte a mi canal, $0, 0 centavos. ¿Ya te suscribiste? Pero la reparación funcionó. En diciembre de 2009, la Mesta 50 volvió a operar. 200 ingenieros observaron el primer golpe después de la reparación. Todos contuvieron la respiración. La prensa golpeó, el titanio se deformó y la grieta no volvió a aparecer. El cielo estadounidense estaba a salvo. Hoy, la Mesta 50 sigue funcionando. Ya tiene casi 70 años, una edad increíble para equipamiento industrial. Las prensas modernas son más eficientes y automatizadas, pero ninguna puede alcanzar esa fuerza. Las 50.000 toneladas siguen siendo un récord inalcanzable en el país. Es interesante que alrededor de la prensa se formó todo un ecosistema. Miles de ingenieros, metalúrgicos y operadores trabajan en la planta. Muchos de ellos son de origen latinoamericano. Llegaron a Estados Unidos buscando una vida mejor y encontraron trabajo en la industria aeronáutica. Ellos dan forma a las piezas que luego elevan aviones en el cielo de todo el mundo. El Mesta 50 es más que una máquina. Es un símbolo de capacidad industrial, excelencia tecnológica e ingenio en ingeniería. Es la prueba de que a veces las mejores soluciones no son las más recientes,
sino aquellas que han sido probadas por décadas de trabajo confiable, bajo presiones inimaginables.